Recibimos pues a nuestra siguiente ponente, la doctora Montejano. Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto estar aquí, agradezco la invitación. Y aunque yo estoy especializada en género, voy a dar como un panorama un poco amplio y me voy a concentrar en lo que me pidieron, que era hablar de persona y derecho. Es demasiado amplio el tema, entonces vamos a hacer una especie de mini recorrido. Ya cada una de las conferencias que han dado y que van a dar van a ser más específicas en los temas. Lo primero que hay que hacer es hablar de para qué nos sirve el derecho. El derecho es una herramienta que nos sirve para regular la conducta de los seres humanos y poder vivir en paz en sociedad. Ese es el principio básico del derecho. ¿Qué debemos hacer con el derecho? Con el derecho no lo podemos inventar. A últimas fechas se está inventando. El derecho debe surgir de la realidad, debe surgir de las costumbres, de lo que hacemos, de los hechos, de los actos de las personas, y entonces los legisladores tendrán que legislar a partir de eso. Esto podría aplicarse o tratar de aprovecharse malamente y decir, claro, porque tenemos ahorita diversidad, pluralidad, etcétera, pues vamos a regular la pluralidad y la diversidad. Pero hay temas en los que se puede meter el derecho y temas en los que no se debe meter el derecho. Yo de entrada les diría que yo como abogada pienso que en mi casa no tiene por qué meterse el derecho. En la casa de ustedes tampoco, ni en mi cama, ni en mi cocina. Entonces, tenemos que ponerle un alto a nuestro gobierno, específicamente a nuestros legisladores, para que dejen de meterse en lo que no les importa. Yo decido quién soy y cómo soy. Gracias. Se han metido tan a fondo para el mal que ahora quieren decir que los animales tienen derecho. Y entonces yo les digo, perfecto, voy a esperar la primera demanda de una ballena. Es estúpido lo que están diciendo. Un animal no tiene derecho. ¿Qué sí tiene? Pues nada, la protección de los seres humanos en la medida que queramos dársela. ¿Por qué? Por beneficio propio. Pero no tienen derecho. Y si no, les juro, yo quiero mucho a mi perro, acaba de morir. Lo quiero muchísimo. Pero jamás vi que me exigiera nada. Y si lo hubiera hecho, lo hubiera puesto en cintura. Porque seguramente me lo exigiría a mordidas. Entonces, no hay que irnos con la finta, no porque esté en la Constitución es derecho. Acabo de decir una barrabasada jurídica, ¿eh? En teoría, si está en la Constitución debe ser derecho, pero como ya tienen diarrea legal y ponen tanta estupidez, de veras hay cosas que no son. Algo en lo que no debieron meterse, por ejemplo, es cuando comentaron lo de las preferencias sexuales. Si ustedes se fijan, los derechos humanos son inherentes al ser humano. ¿Qué significa que sea inherente? Yo puedo nacer con la piel blanca o con la piel negra y no depende de mí. Puedo nacer, como ya vimos, siendo hombre o mujer y tampoco depende de mí, depende de la genética. Entonces, son situaciones inherentes al ser humano que no podemos modificar a voluntad. Ya hubo un cantante que intentó modificar su color de piel y lo único que consiguió fue morirse. Hay cosas que no se pueden cambiar. Pero las preferencias, como su nombre lo dice, son preferencias. Si estamos hablando de preferencias sexuales y eso lo consideran un derecho humano, pues entonces yo prefiero el pastel que la carne, o a la inversa. ¿Y que lo van a poner en la Constitución? No, es absurdo. Si fuera la sexualidad de las personas a voluntad, y ya vimos qué sí es a voluntad y qué no, qué son sentimientos y qué es diseño original, si yo pudiera cambiar mi diseño original a voluntad o a punta de operaciones, además de volver ricos a los médicos, entonces podríamos empezar a legislar al respecto.
¿Qué sí se puede legislar alrededor de algo así? Pues que no se aprovechen de mí los médicos, que hagan las cosas bien. ¿Qué otras cosas se pueden legislar? Mis preferencias. ¿Las preferencias de ustedes se pueden legislar? Es un absurdo. Entonces vámonos poniendo en orden. ¿Para qué sí sirve el derecho y para qué no sirve? En cuanto al ser humano, nos han dicho a últimas fechas que debemos, porque todos estamos desequilibrados. Bueno, ustedes no, yo sí. Hay un equilibrio biopsicosocial en el ser humano. Cuando hay un desequilibrio biológico, hasta donde yo sé la medicina, intenta resolverlo. Cuando es en el ámbito psicológico, pues para eso tenemos psiquiatras y psicólogos, para que nos ayuden con nuestras conductas, a tratar de equilibrarnos. Y en lo social, pues yo diría que de entrada son nuestros padres quienes nos ayudan a tener un funcionamiento social correcto, a comer bien para no causarle asco al otro, a bañarnos para no causar asco también, a ser políticamente correctos en lo que debemos ser correctos, no en las tonterías que nos están diciendo ahora, para no dañar a las personas. Pero ¿al derecho le interesa el ser humano en esos aspectos? No, a menos de que haya consecuencias jurídicas. Se mete en lo biológico si, por ejemplo, alguien lo operan y lo dañan. Por supuesto, tiene que regular eso. El acceso a los servicios de salud los regula el derecho. Está muy bien. En cuanto a la psicología, a nadie le interesa, al derecho no le interesa ver si ustedes están bien o no de la cabecita, a menos de que pongan a gritar afuera, causen escándalo público o dañen algo. Entonces, el ser humano le interesa en ese sentido al derecho, pero no le interesan los sentimientos de las personas, o no debiera, pero ahora legislamos conforme a los sentimientos de las personas y ese es el gran error. Para el derecho sí es importante, por ejemplo, la persona jurídicamente hablando. Y nosotros tenemos atributos, ¿sí? Las personas nos dividimos en físicas para el derecho y moral. Morales, piensen en las empresas, las asociaciones civiles. Y la persona física, nosotros. ¿Qué le interesa de nosotros al derecho? Es el control malévolo. La capacidad que tenemos, la nacionalidad, el nombre, el domicilio, el estado civil, nuestro patrimonio. Pero últimas fechas están clavados en nuestro sexo y nuestra sexualidad. Y es donde yo digo, no se metan. No se metan legisladores. El derecho no tiene por qué meterse con mi sexualidad ni con mi sexo. De la capacidad que les interesa y por qué es importante en estos momentos. Como vamos a ver rápidamente, todos somos titulares de derecho, tanto los niños como los adultos, como las personas que no tienen capacidad o que tienen una discapacidad, que puede ser intelectual o puede ser física, todos somos titulares de derecho. Hace poquito en una conferencia en el INE se levantó una persona y dijo que yo era representante de la adultocracia porque no consideraba los derechos de los niños. Además de que demostró su ignorancia en derecho, porque esto no lo digo yo, lo dicen las leyes desde hace mucho tiempo, pues ya inventaron palabritas, adultocracia. Sucede que la capacidad de goce la tenemos desde que nacemos. Somos titulares de derecho, pero no podemos ejercerlo siempre. Imagínense un bebé cómo va a ejercer sus derechos. Para eso tiene a sus padres y si faltan sus padres, tutores o representantes legales en general. Lo que se está tratando de hacer ahora por representantes del generismo, que después mi compañera les va a explicar lo que es el generismo, es darle derechos a los niños. Pero esto lleva jiribilla. Quieren que sean titulares para que los niños puedan recibir toda esa mala información de la que ya nos habían hablado que los va a confundir. Y entonces vamos a entregar a nuestros niños en bandeja de plata a los pedófilos, porque quienes están promoviendo esto son grupos pedófilos, casualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de que los niños son titulares de derecho. Y los novedositos que tenemos como gobernantes e incluso como supuestos juristas en la Comisión Interamericana de Derechos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas cortes internacionales, ya se están subiendo al tren de los tontos, ¿sí? Y en el tren de los tontos están queriéndole dar autonomía progresiva a los niños. Cada quien inventa sus nombres, ¿no? Yo soy
representante de la adultocracia, y hay que darle al niño autonomía progresiva. ¿Para qué? Para que se lo fumigue un pedófilo. Punto. Esa es la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta verborrea. También tenemos una nacionalidad, dependiendo de dónde nazcamos o de dónde son nuestros padres. Un nombre. ¿Tenemos derecho a un nombre? Claro que sí, ¿no? No soy la 22.654, o sea, Emilia. Y mi nombre se compone de los apellidos de mis padres para poderme distinguir. No es un capricho. En el siglo XVII, en México, uno podía cambiarse y ponerse el nombre que quisiera. Mi hermana, que es genealogista, bueno, le ha tocado un triunfo localizar a algunas personas porque de repente se llamaban igual que su abuelita. Entonces decía, como después de un siglo, aquí me aparece, o su bisabuelita, aquí me aparece una persona con el mismo nombre haciendo diferentes cosas. Tiene sentido. El derecho debe tener sentido. Y ahorita lo estamos convirtiendo en una herramienta sin sentido. El estado civil, ¿cuál es? ¿Estoy soltero o estoy casado? Hace algunos años dijeron, no, pero es que hay personas que viven juntas. De hecho, vamos a llamarles concubinos. Tenemos al concubinario y a la concubina. Ok, ahí empezamos a destruir las figuras jurídicas. Si ya teníamos instituido el matrimonio, aquí lo que hicieron fue tratar de darles los mismos derechos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el derecho? ¿Por qué hizo eso el legislador? Porque querían proteger a la familia. La familia surgida, aunque fueran desordenados los padres, proteger a la familia que surge de ahí. Al derecho no le interesan las personas, las relaciones sentimentales de las personas. Si yo me caso, no me caso, vivo en concubinato, en amaciato y hago lo que quiera y de un pepino de mi vida, al derecho no tiene por qué importarle. Pero si nace un hijo de esa relación, el derecho entra a proteger al niño. ¿Qué pasa? ¿Por qué protege a la mujer? Pues porque de manera natural las mujeres a veces somos más pequeñitas y tenemos menos fuerza. A lo mejor más resistencia que ustedes hombres, pero menos fuerza. Y para evitar abusos del hombre es que se protege a la mujer y a los niños. Y esto desde la antigüedad. Se refleja o debe reflejarse en nuestras leyes. Para eso sirve. Ahí sí se tiene que meter el derecho. Pero se tiene que meter el derecho a decirle a la señora, no te dejes, tú suéltale el sartenzazo, abandona a los niños y vete a trabajar. No, pero ya se metió. Si la relación funciona y funciona bien y ambos se aman y tienen a sus hijos, ¿por qué tiene que meterse el derecho? Bueno, pues ahorita en todos los pueblitos, desde hace ya muchos años, van señoras de Lin Mujeres a convencer a las señoras que viven en esos pueblitos de que su relación está mal, de que tienen que oponerse a lo que diga el esposo ya por principio y de preferencia que lo manden a la fregada y ellas vivan solas con sus hijos. ¿Perdón? O sea, es como el de vamos a contrarrestar la obesidad dándoles de comer comida chatarra, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, quiero que vean que la legislación tiene una función educativa también. Cuando nosotros metemos concubinato, de una manera indirecta lo estamos promoviendo. ¿Es necesario proteger a esos niños? Sí, pero lo ideal sería que fuera correctivo el derecho, como lo era antes, y no que estuviera metiendo figuras jurídicas que rompen con otras figuras jurídicas estables, como la del matrimonio, que nos está pasando y lo vamos a ver después con esta nueva iniciativa del presidente, es que quiere romper una figura jurídica estable que es buena para la sociedad y que ha sido considerada de toda la vida como la base, el sustento, la plataforma de la sociedad. Entonces, no debemos permitir esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto al sexo y sexualidad, como ya bien dijeron, se referían a la identidad de la persona. Al derecho le debe interesar la identidad de las personas solo en la medida en que pueda reconocerlas. Por eso tenemos nombre, estado civil y generalmente en los formularios ponemos a qué sexo pertenecemos. Ahorita va a ser un despapalle, ¿eh? Ahorita, a ver cómo nos reconocen, vamos a regresar al siglo XVII, porque pues ya no van a saber ni cómo. Esto es sobre la capacidad de goce y de ejercicio que les mencionaba. La de goce somos titulares todos y la de ejercicio necesitamos a veces de nuestros representantes. Yo puedo ser un adulto, pero si me apentonto de repente, pues entonces necesito representantes legales. Ya me van a nombrar uno, pero no, todavía no.
me defiendo. El nombre de la persona también es un atributo jurídico, como les decía, permite distinguir. Y ya desde el inicio, las mujeres que estamos y que hemos tenido hijos, siempre estamos pensando cómo le vamos a llamar a nuestro hijo. A veces por sentimientos les ponemos el mismo nombre que tenemos, a veces el de la abuelita, la tía, o somos muy novedosos, vemos ahí un diccionario y entonces inventamos nombres también. O los importamos de otros países. La cuestión es que debemos distinguirlos. El nombre no hace a la persona hace al nombre. Eso es bien importante. Alguna vez conocí un Maclovio, que lo oía yo como el Tunco Maclovio y me sonó rarísimo. Después de conocerlo, bueno, me parece un nombre fascinante por la persona. Pues la persona hace el nombre. Eso ni se preocupen, ni se devanen los sesos en ponerle un nombre a sus hijos súper raro. Les decía, el estado civil, actualmente todavía tenemos solo 2 estados civiles, soltero o casado. Son los formales. Yo soy viuda, pero en ningún lado debo poner que soy viuda. ¿A quién le importa? ¿Sí? No existe el estado civil viudo, tampoco el estado civil divorciado. Una vez que se murió mi esposo o que se divorció una persona, regresa al de soltero. Que es horrible, porque le digan a uno que es soltera y madre de 3 hijos, se oye bien gacho. Pero la verdad es que jurídicamente así es. Las actas del registro civil son las que nos sirven para constatar todo eso que les dije. Tenemos actas de divorcio para constatar esa separación, actas de nacimiento, de reconocimiento de hijos, de tutela, de matrimonio, de defunción. Pero ahora, en el registro civil, se están modificando esas actas a voluntad del solicitante. Yo ya puedo llegar, conforme a las últimas reformas en el registro civil del Distrito Federal, a decir que soy hombre y cambiarla dentro de una semana. Digo, hay que darle chance al archivo, ¿no? Pero la cuestión es que podría cambiarla al día siguiente. En otros países se exige que una persona transexual que quiere cambiar, de transgénero a transexual, se exige que lleve un dictamen médico, que tenga un procedimiento hormonal, que sabemos que no resuelve el problema. Lo han reconocido muchos psiquiatras y psicólogos. Nada más que hay otros que no son honestos y quieren cobrar y cuesta muy caro cambiarse el sexo. Que no cambie el sexo, a propósito. Nada más cambian genitales. Pero las pruebas biológicas, químicas y de ADN nos dicen sigue siendo niña o sigue siendo niño. Y entonces la cantidad de suicidios porque no resolvieron su problema psicológico es altísima entre las personas que se cambian el sexo. Pero bueno, se está convirtiendo todo en un negocio. Entonces, pues digamos que pueden cambiarse el sexo para que nuestros médicos se vuelvan ricos. Médicos sin ética, por cierto. Entonces, les digo, el registro civil ya está siendo modificado como les place. Ya no se necesita en el Distrito Federal presentar dictamen médico, ya nada más esa solicitud. Nos va a pasar lo que pasó con las ¿cómo se llaman esas licencias de auto? Vemos cada barbaján manejando porque nunca tomó un curso, pero llegó y pagó su licencia, compró su licencia de manejo en el DF. Por eso somos así los del DF, estamos locos. ¿Sí? Ya todo lo compramos, ya no necesitamos saber nada. Y así va la sociedad en general. El parentesco surge de la familia. ¿Y de dónde surge? ¿De que me caes bien? Ahora vamos a ser parientes. Me caes muy bien, vamos a ser hermanos. Como que no. ¿Por qué no? Pues porque de manera natural, genéticamente, hay lazos, lo que desde la antigüedad se llamaban lazos de sangre. Y algo deben de tener que todavía no descubrimos, que hacen que queramos mucho a nuestro hermano, aunque nos hayamos golpeado desde chiquitos, no coincidimos con las ideas, nos seguimos peleando, pero como los quiero. Y hay de ti si lastimas a mi hermano, porque es mi hermano. Y es más, cuando queremos un amigo tanto o una amiga, le decimos mi hermano como deferencia. Entonces, el parentesco nace de esos lazos sanguíneos, no se inventa. Y ahorita quieren que las familias sean inventadas. Quieren que sean un grupo de roomies que pagan todos y se ayudan mutuamente y se dividen el trabajo de la casa y entonces se van a llamar familia. Como dicen, o decían los chavos, ya no dicen que no manchen. O sea, vamos mal. Hay un parentesco que es simulado.
es ficticio, pero que la ley dice tenemos que considerarlo como un parentesco natural, que es el de la adopción. ¿Por qué? Porque existe el derecho de los niños, y lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Existe un derecho de los niños a tener familia, no un derecho de los adultos a tener niños como si fueran perritos. ¿Sí? De, ay, mira qué lindo, ese está bien tiernito, ¿me lo quedo? No. El derecho es del niño para tener padre y madre. Lo dice la Convención. Y aquí en México, como si no leyeran la Convención, la citan todo el tiempo, pero falsamente. Estos son los parentescos que tenemos a nivel jurídico, pero todo iba muy bien hasta que entró una agenda internacional de la cual habla después mi compañera, pero el objetivo de esta agenda internacional, porque no nos explicaríamos, y algunos me dicen con mucha ingenuidad, oye, es que todo esto es producto de la evolución del ser humano. No. Una agenda internacional que tenía un propósito específico, que era un control poblacional sobre 13 países específicos. Eso lo dijo Henry Kissinger en el informe Kissinger de 1974 que le hizo a su entonces presidente Nixon. Y ahí inventan una ingeniería social en donde a las mujeres nos van a sacar de nuestra casa, nos van a poner a trabajar, aparte de todo caímos en la trampa, nos van a poner a trabajar para otros y no va a haber quien cuide a los niños. Y además, como vamos a estar trabajando ahora sí, cuando regresemos nos va a doler la cabeza de veras y entonces va a haber menos reproducción. No lo dijo con esas palabras, pero se intuyen. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos? Ya después de analizar muchas cosas, me metí hasta la historia y todo, me fui hasta el siglo XVII y siglo XVIII, el motivo es eugenésico. Los latinoamericanos, los negros, algunos otros grupos les parecían que éramos como nacos e inferiores. Para eso se inventó la eugenesia. Y la eugenesia influyó en ese informe y en todas las leyes que tenemos actualmente, pero nuestros legisladores han sido algunos engañados. No saben que lo que quieren es exterminarnos. Y lo mejor de todo, lo dice el informe Kissinger, inventaron el autoexterminio. Y ahora somos tan idiotas que nos estamos autoexterminando nosotros. Ya ni siquiera tienen que mover un dedo ellos. Por eso tenemos estos foros, nos estamos peleando entre nosotros, porque unos dicen, sí, matémonos. Yo he estado tentada, después de 15 años de analizar esto, a decir, cuando veo una feminista, le digo, me cae que sí. Síguele como vas, te vas a extinguir, no hay bronca. Y si puedes, que se extingan otros 28 tontos como tú. Pero, como también soy católica, digo, no, hay que luchar por las personas, por los seres humanos. La herramienta que eligieron fue lo que ahora llamamos ideología de género. Yo le llamo generismo, porque nos mintieron y nos dijeron que era feminismo. La realidad del asunto es que el generismo tiene dos objetivos específicos, el aborto y la promoción de la diversidad sexual. Y en cada documento que fui analizando en estos 15 años gubernamentales, me di cuenta que el trasfondo de todo era meter el aborto, le llamaban de diferentes maneras, autonomía de la mujer, inventaron cosas y empezaron a hablar de la discriminación y empezaron a decir que eran grupos, imagínense, las mujeres dijeron que éramos vulnerables. ¿Ganamos mucho? No, perdimos un montón. Jurídicamente hablando, perdimos muchas presunciones a favor de la mujer que existían en los códigos civiles. Ahora, en algunos estados, si no es que en todos, las mujeres tienen que mantener a los hombres. Aguas con el divorcio, primero vean su código civil. Las estrategias que siguieron eran victimizar mujeres y homosexuales y hablar de la discriminación a cualquiera de ellos. Y funcionó porque se basaron en algo bien importante, en los sentimientos. Y todo el mundo empezó a ver al perrito desvalido. A mí, cuando me sentaba en un foro, me veían como perrita desvalida. Yo decía, no, te parto la madre ahorita que salga. No es cierto, ¿no? Ese es turco, no se dice, es políticamente incorrecto. Pero bueno, las acciones fue la deconstrucción de las ideas, la introducción del relativismo en cuanto a la persona, el matrimonio y a la familia. Nos hablaron de tolerancia, de inclusión, de igualdad. Nos pusieron los ejemplos más tristes, así de violines.
con el niño abusado, no abusado de listo, abusado sexual, con la señora que esté indígena, pobre, lo que quieran, ¿sí? Le podemos seguir hasta con los chistes estos del negro y argentino, y ya saben, ¿no? Pero bueno, nos pusieron todos esos ejemplos y entonces nos enseñaron que todo era discriminatorio. Y ojo, no todo es discriminatorio. El ser humano por naturaleza discrimina, es decir, separa las cosas, ¿sí? Yo puedo separar a hombres de mujeres, pero si digo que la discriminación es mala, ya no puedo separarlos. En nuestra mente, ahorita que dije lo de negros, antes se reían, ahorita todo el mundo se tensó. ¿Cómo que dijo negros y argentinos? O sea, ¿cómo crees, Emilia? Ya no podemos ni hablar. Una cosa es decir algo y otra pasar a los hechos. ¿Cuándo discrimino realmente? Cuando hago una diferenciación para o con la intención de eliminarle, menoscabar o anular los derechos de alguien. Pero para hacerlo antes tiene que tener derechos, ¿no? Es como si ahorita yo empiezo a gritar que me discriminó la Secretaría de Salud porque yo quiero ir a hacerme la vasectomía. Y me dijeron, no. O un señor va con el ginecólogo y le dijeron, no señor, usted no va, usted va con el proctólogo, si acaso. O el urólogo, pero no con el ginecólogo. Ah, me están discriminando. Sí, te están discriminando. No tienes un derecho previo. No tienes los conductos para que yo te los anude o te los corte. No te puedo hacer la vasectomía. Emilia, piensa. El problema es que ya no pensamos. Y entonces nos dicen, discriminaron. Sí, discriminaron. Yo siempre pienso, ¿le anularon algún derecho? ¿Tenía el derecho? Todo eso nos lo tenemos que preguntar, si no caemos en el juego de todas estas cosas. Entonces, les decía que el feminismo, nos vendieron el generismo diciendo que era feminismo. La realidad del asunto, si hicieran un análisis de todo lo que ha influido, que por cierto la tesis de esta niña va a estar muy interesante cuando la saque, porque va a tratar de eso. ¿Cómo ha influido el generismo en nuestro sistema jurídico? Yo ya sin tesis les puedo decir que lo destruyó, pero ella lo va a demostrar y lo va a demostrar con creces. Aquí el problema es que tenemos una agenda visible y una invisible. La agenda visible fue la de los derechos humanos, cuando en realidad se estaba promoviendo ese generismo. Se utilizaron los derechos humanos para ello. Nos empezaron a hablar de supuesta planificación y derechos de la mujer cuando querían introducir el aborto. Y nos hablaban de los derechos sexuales, imagínense, derechos sexuales y reproductivos de las personas, cuando todo iba encaminado a que termináramos dándole derechos a las personas discapacitadas y a los niños para poder violarlo. Y estamos llegando a eso. Actualmente en el Distrito Federal, en el Código Penal del DF y en algunos otros estados, se considera el delito de estupro, que antes era el que tenga sexo y relaciones sexuales con un menor de 18 años, se presumía que había un delito y era de estupro y ese iba a la cárcel. ¿Qué pasa ahora? Condiciona el delito de estupro y dice, el que tenga sexo con persona mayor de 12 años, imagínense, 12 y un minuto ya es mayor de 12 años, y menor de 18, sin engañándolo o sin su consentimiento, es estupro. No, señores, para mí eso era violación. Un niño de 12 años que tiene sexo con un adulto. Bueno, nuestras leyes están desprotegiendo a nuestros niños. Eso ya lo tenemos en el Distrito Federal. Algunos estados, hace mucho tiempo di alguna conferencia sobre esto y lograron, creo que en Chihuahua y en otro estado, subir la edad del consentimiento sexual. En Europa se desgarran las vestiduras y ni siquiera lo pueden bajar de 14 años. Nosotros ya lo tenemos desde hace mucho en 12 años. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba va para el niño y los padres. Ya no hay una presunción, sino que el niño tiene que demostrar que no dio su consentimiento o que lo habían engañado. Hay una presunción de que lo engañaron, tiene 12 años. O sea, por favor, eso lo pudo haber hecho alguien que no tiene hijos. Ni idea ni vergüenza. O le pagaron, no lo sé. La cuestión es que esa es la verdadera agenda. ¿A quiénes promueven estas personas? Gente como ella. Esta señora Gayle Rubin, ahorita la tienen en un closet, bueno, no,
no en closet porque ya salió, pero en un closet en la universidad porque se volvió muy controversial con sus ideas. Pero ¿cuáles son sus ideas? La señora, creo que es lesbiana, porque ahorita les voy a enseñar que pues, ya pueden ser lo que quieran, de minuto a minuto. Ella empezó a hablar de que las mujeres éramos relegadas en las relaciones humanas, pero escribió por ahí un librito, no librito, un texto que pueden encontrar en internet, que se llama Reflexionando sobre el sexo. Y adivinen qué promueve, después de victimizarse como con una orientación sexual diferente al heterosexual, entonces promueve las relaciones intergeneracionales. ¿Qué significa? Pedofilia. Nada más que le llamó bonito. Los libros de la SEP, por ahí, el doctor Romo, el maestro Romo que lo pasó, la citan. ¿Qué pasó con la SEP? ¿Que no tiene revisores? No, pero más allá de eso, hay un protocolo de actuación que expidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también la cita. Oye, pues yo voy a meter ahí mis papeles a ver si me citan, ¿no? Aunque sea para aparecer en algo así. Ella fundó el primer grupo sadomasoquista lésbico en San Francisco. Si yo ahorita les dijera que me reviento todas las noches, que me bebo de todo, me inyecto de todo, nadie me creería nada. Y dirían, oigan, ¿y por qué la pusieron ahí al frente a hablar? Le está hablando a la gente, igual le los convence de ser igual de reventada. Bueno, esto se lo estamos poniendo a los niños. Me imagino que para convencerlos de que pueden ser violados por adultos cuando el adulto quiere. Se está acabando, en pocas palabras, con la dignidad de las personas. Por eso hablé de persona, cuando me dijeron persona y derecho, dije, me tengo que centrar en qué, en que la persona tiene dignidad. ¿Y qué significa la dignidad de la persona? Que ella es un valor en sí misma, no se lo da a nadie. En sí misma tiene valía la persona. Sea como sea, aunque esté roto el vasito, es vasito. Lo mismo pasa con la dignidad de las personas. Aunque nos rompan, somos dignas. Pero todo esto trató de negar la dignidad y después de negar la dignidad humana, por consenso, porque ahora todo es por votación, es el absurdo, ya no pensemos, nada más votemos. ¿Sí? Entonces, por consenso, ahora se dice que la persona, pues, tiene dignidad, pero nada más de palabra. Porque si yo promuevo la prostitución, que es lo que están haciendo estos grupos, estoy hablando de la dignidad de la mujer, que la usen sexualmente como si fuera una mona inflable. Se oye horrible, ¿verdad? Pero eso es la prostitución. El 95%, y eso es lo último que hay a nivel internacional, de las mujeres prostitutas fueron violadas, golpeadas y drogadas en un principio. Yo todavía dudo del otro 5%. Pero si hay un 5% y es feliz, bueno, be my guest. Pero ¿qué hacemos con el 95%? Por ese 5% aceptamos que sigan arrebatándonos a nuestras hijas con la trata, vendiéndolas, golpeándolas, violándolas. Esa es una gran preocupación, pero por consenso dicen que sí. La mayoría votó que sí. Hay que preguntar, ¿qué changuitos votaron? Y esa es la preocupación de a quienes estamos mandando al Congreso. ¿Son personas o changuitos? El relativismo nos dice que la realidad puede ser comprendida a partir de construcciones mentales. Ahora ya nos podemos construir, por eso, si podemos hacer construcciones mentales, me puedo construir como persona y hacer lo que se me pegue la gana. Me olvido del diseño original y entonces soy perro, gato, vaso, lo que se me pegue la gana. Empezamos cambiando el vocabulario. Ya no decimos matar. No, qué violento. Pero privar de la vida se oye más bonito, ¿no? O más suave. Ya no digo, ay, abortó, interrumpió su embarazo. Como si pudiéramos interrumpir con un interruptor de luz y después volverle a prender. No, aquí ya se perdió el bebé. Lo matamos. Esa es la realidad. Y se le está enseñando que a las niñas, que eso no es un bebé. Lisker, un supuesto genio de la UNAM, de vergüenza ajena, llegó a decir que un ser humano, bueno, no un ser humano porque lo negaba, llegó a decir que un embrión podía devenir en otra cosa cuando fue a hablar a la corte. Y yo dije, ¿what?
Entonces tú puedes devenir en alcachofa o en espárrago, porque mis hijos todos devinieron en personas, en seres humanos. A lo mejor él sí tiene dudas. Pero es una pena que vayan y le mientan a nuestra Suprema Corte. La deconstrucción ha sido de la persona, de la pareja y de la familia. Me voy a centrar un poquito en la persona. Primero teníamos que cosificarnos. Y cosificar significa que te vuelvo cosa ante mis ojos y ante los ojos de los demás. ¿Cómo comenzó? De una manera tonta, a lo mejor ingenua, no sé si ya lo tenían previsto, pero yo vendo algo a través de mí y paso a segundo plano. Yo no soy importante, lo importante es Palacio de Hierro. Yo soy totalmente Palacio. Me despojé de mi identidad y ahora soy totalmente Palacio. Son muy buenos estos anuncios. ¿Por qué? Porque te hacen crear una imagen que, según tú, te va a vender. Mi hermano me lo decía despectivamente porque tenía yo una cuenta en Palacio de Hierro hace muchos años y me decía, ay, ahí viene la totalmente Palacio. Yo me sentía infame, le pegué 2 veces. Pero la verdad del asunto es que no se vale. Y sí, de repente nos despersonalizamos. Perdemos nuestra identidad de muchas formas, no solo como la que mencionó el doctor Martínez, sino de muchas otras formas. Este anuncio de abajo lo puse porque a mis alumnos les he puesto a chicas anunciando un auto. Son las mismas posiciones, me dio mucha risa cuando vi esto. Las chicas en bikini enseñando todo, toda su humanidad y su dignidad ahí al aire. A mí me parece, primero las ponía, pero luego cuando vi que no les causaba ninguna reacción a los chicos en la universidad, dije, bueno, pues ahora los voy a vestir, ¿no? Lo mismo que hicieron las prostitutas en España un tiempo. Primero se encueraban todas en invierno. Y luego me llamó mucho la atención que fui en una ocasión a España en verano y pasé por el área de la zona roja de ahí y todas tenían suéter. Y yo sudaba así como cerdo y volteaba y decía, ¿y estas cómo le hacen? Estaban llamando la atención. Pero volteé y vi a las demás chicas, pues todas estaban en cueros. Lo que iba a llamar la atención es que estuvieran vestidas, cubiertas. Saben de mercadotecnia ellas. Pero la cuestión es que eso es lo que estamos haciendo, pasando nosotros a segundo plano. Ya no es importante el auto porque nos lleva. No, la belleza del auto, el costo del auto, y me va a dar estatus. Estatus de tarugo, que gasto tanto en eso. Pero no todo el mundo lo ve así. Y hay personas que no son o no sienten que son, sino traen la marca. Deberían de pagarnos por traer las marcas de fuera. Les estamos promocionando todo. No, hombre, ahora todo es una maravilla. Ya casi no gastan las empresas. Solo somos monitos de consumir y aparte les hacemos el trabajo. Chequen los bancos, todo. Ahora todo es vía internet por el ambiente. Y tú tienes que imprimir tus estados de cuenta porque si no te virlan el dinero. No nos hagamos mensos. La famosa aceituna del avión, ¿no? Bueno, ya no hay martinis, pero antes que daban el martini, le quitaron las aceitunas y se ahorraron millones. Piensen en los espacios. Bueno, pues así estamos. Hemos pasado a segundo plano. Entonces, primero es cosificar a la persona. Después, en un segundo paso, fue cuestionar la humanidad de los seres humanos. ¿Desde cuándo, se preguntaron, somos seres humanos? Pues desde que te concibieron tus papás, y lo dicen los libros de texto de secundaria. Seguramente ya lo corrigieron, porque a tanto que les dijimos lo han de haber corregido. Pero la verdad es que era una forma, un segundo paso, para cosificarnos, para hacernos sentir que no valemos. Y entonces sale el New Age y salen una serie de modas que vienen de Naciones Unidas, por cierto, con música que es padrísima, pero con la idea de romper las religiones que hay y establecer una nueva religión hedonista en donde solo el placer tiene cabida. Ese es el New Age. Y nos convencieron con música y con imágenes. Y entonces ahora, bueno, estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Pero hay un tercer paso. Bueno, en este segundo paso que les decía,
El paso 3, cuestionaron también nuestra sexualidad. Ahora trataron de normalizar las enfermedades mentales. Esta es la clasificación internacional de enfermedades, en su apartado de enfermedades o trastornos mentales. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que por cierto, ahorita hay grupos lésbico-gays que están presionándola para que quite de aquí la pedofilia, la transexualidad y el travestismo, y se normalice igual que hicieron con la homosexualidad. Por ahí preguntaron, ¿qué le van a decir a los hijos? Bueno, ya cuando estén más grandes tienen que platicarles que en el DSM-3, que es la clasificación de enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, en 1973 el director de entonces, que era el doctor Robert Spitzer, o Spitzer, no sé cómo se pronuncie, él decidió, con la votación de algunos psiquiatras, que iban a desclasificar la homosexualidad por 2 razones. Una, porque ya no se ajustaba a la nueva definición que acababan de cambiar, a la nueva definición de trastorno mental. Claro, lo hicieron a modo, ¿no? Lo cambio para que ya no se ajuste. Y 2, porque como había muchos homosexuales que eran funcionales y estaban contentitos, se iba a desclasificar. Y eso lo pusieron al final, y lo descubrí hace un par de meses, al final del DSM-3. Es un documento de ellos oficial en donde están reconociendo que no hay ningún estudio científico por el que debieron de haber hecho esa desclasificación. Eso es gravísimo. Pero ya nos mintieron, ya nos la creímos y ahora creemos que todo es normal. Y van a hacer exactamente lo mismo con esto. De hecho, la propia APA ya quitó la disforia de género, que es la transexualidad y que es un trastorno todavía mental, la quitó de la clasificación así que tienen y la puso en un apartado diferente para que no se note. Y en 3 minutos la quitan, cuando todo el mundo se acostumbra a que no la encontró en el famoso manualito. El paso 4 es que a través de los libros de texto, esta es una imagen que tomé con mi celular, del libro de texto para profesoras de secundaria que hizo la SEP. Le están tratando de convencer a los profesores, durante todo el texto, de que todo lo que ellos piensan sobre la sexualidad es equivocado y que esto es lo moderno, es lo nuevo y lo recomendable para los niños. Y entonces lo que vamos a lograr es una confusión de la identidad. Lo que ya nos platicaban, lo platicaron mejor antes, me voy a ir más rápido, pero si nosotros nos pusiéramos a estudiar psicología, sabríamos que la identidad se integra durante la adolescencia. Si yo en este momento comienzo a atacar a los adolescentes, pues ya para ahí de los 15, 16, 17 años, los niños ya no van a saber qué son. En su aspecto psicológico es el reconocimiento de sí mismos. Ya no se van a reconocer porque ya están dudando, ya están pensando, ¿no seré yo homosexual o bisexual o transexual o lo que sea? O lo que se inventen esta semana porque diario inventan algo. La identificación psicosexual definida es parte de la identidad de la persona, no es todo. Y se están enfocando nuestras leyes y todo en esto, en la identidad psicosexual. ¿Y en qué? En deformarla, en destruirla. Entonces, la identidad psicosexual realmente termina conformándose a los 17 años. Si nosotros impedimos esta conformación, vamos a tener gente confundida. Por eso ya se van a elevar los números de homosexuales, transexuales, bisexuales. Ya los tenemos. Si ustedes fueran a un antro, hagan ese ejercicio. Al antro donde van sus hijos y van a ver el grado de degeneración de los pobrecitos. Las niñas ya se emborrachan para no darse cuenta de lo que hacen y los niños aprovechan esa emborrachada. Hay confusión de la dignidad, de la humanidad, de la identidad, de su sexualidad. Y entonces los entregamos, como les digo, en bandeja de plata para que todos los demás hagan lo que quieran con ellos. Ya se impone la diversidad sexual como un derecho y una forma de vida, como 5º paso. Como 6º paso, empezamos a construir la identidad, la personalidad. ¿El Minion alguien sabe si es hombre o mujer? No lo sabemos, pero si le ponemos eso, pues se convierte en mujer. Y si le empezamos a cambiar de ropa, se convierte en todo lo demás.
ya estamos buscando seres humanos indiferenciados por la opción sexual. Opción, no por el diseño. Ya tenemos montones de tipos de género y ahora hay sexualidades periféricas. ¿Qué significa? Que hoy me puedo levantar en la mañana, en internet búsquenlo, teoría queer, se llama teoría rara. Me puedo levantar en la mañana siendo Emilia, pero al mediodía decido ser Daniel y por ahí de la noche pues soy Emilio Daniel. Así están funcionando. Lo tenemos a través de los medios de comunicación, nos han ido manejando mediáticamente la identidad y el concepto de familia para después imponernos una familia supuestamente generalizada homoparental. Se desvirtúa la naturaleza del matrimonio. Otros códigos civiles han sostenido que el matrimonio es la unión legal y siguen sosteniéndolo de un solo hombre con una sola mujer, pero la Suprema Corte de Justicia está tratando de anular esto. Aquí es bien importante, creo que ya se me va a acabar el tiempo, pero quiero que entiendan algo. La Suprema Corte de Justicia es un poder aparte del legislativo y del ejecutivo. Esta farsa del presidente de decir, es que la Suprema Corte de Justicia es su criterio y lo dijo, sí, pero tú no estás obligado por ley ni constitucionalmente a obedecerlo, pero es un poder independiente. Entonces, primer mentira de este señor. Pero la Suprema Corte de Justicia, cuando emite sentencias, a quien obliga es al que demandó, a las partes que demandaron, y a quién más, a sus jueces de todo el país. A eso se le llama jurisprudencia. Cuando tiene 5 sentencias iguales, en el mismo sentido, se forma jurisprudencia y se vuelve obligatoria. Y ahorita les voy a enseñar una chulada, como dirían en el norte, porque después de desvirtuar el matrimonio, la propia Suprema Corte de Justicia, aceptar los matrimonios homosexuales, se resbaló. Ahorita les voy a enseñar por qué se resbaló. Relativizaron hechos naturales, dijeron que tenían derecho a tener hijos. No, ya les dije que no tenemos derecho a tener hijos. Los hijos llegan. Como les dije un día a mis hijos, llega la primera adolescente. Mamá, yo no te pedí venir, yo tampoco. Yo quería sexo con tu papá y llegaste. La desarmé. También la traumé, pero la desarmé. Fíjense en esta jurisprudencia ya para terminar, que me parece muy importante. En un asunto y en varios sobre guarda y custodia de los menores de edad, en 2014, los mismos ministros que han apoyado el matrimonio homosexual, la adopción de niños por homosexuales, dijeron esto y yo lo descubrí hace 2 semanas, me quedé con la boca abierta. O son bipolares o también hay que ponerles camisita blanca. Dicen, es innegable que en los primeros meses y años de vida las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Y no solo nos referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas, ahora sí los tomaron en cuenta, en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. Y más abajo dice, como también señalan los expertos, no yo, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individualización del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores, los que lo trajeron al mundo. El menor necesita tanto de su madre como de su padre. ¿Más claro? Aunque de modo diferente en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos. ¿Qué significa? Que todos los jueces, a everybody, así dicen los chavos ahora, no, a fortiori decimos los abogados, todos los jueces deberían estar resolviendo sus sentencias con base en esta jurisprudencia que les obliga y decir, se necesita de madre y padre. Entonces, adopción de niños, ¿qué hubo? Por parte de homosexuales es un absurdo y contradice lo que ya dijeron. Tenemos el mundo lleno de loquitos, pero bueno, eso es todo. Yo nada más les quería poner, ya para terminar, ¿qué hacer? Resistencia mental contra el generismo en general. Investigar, replicar lo que oyeron aquí y en otros lados. Ser ejemplo para los hijos. Educar a sus hijos, no dejen que se los eduquen otros. Eduquen a sus hijos.
Regular actividades de quién, qué, cómo, cuándo, con quién y dónde. Mis hijos, que ya son adultos, me han agradecido que hubiera sido tan encimosa. Dijo, mamá, nos cuidaste de veras. Montones de compañeras católicas de buenas familias han sido violadas por gente que entró a su casa. Retomar valores, rechazar antivalores, vivir en familia, coman juntos aunque sea una vez al día. Cuidado entre ustedes. Y ojo, señores y señoras, porque ya se generalizó, aguas con la pornografía. Eso que estamos viendo deriva en trata, en prostitución, en violación y en pedofilia. Hay que quejarse por escrito en las escuelas contra estos libros. No voy a decir que los quemen porque es ilegal, pero ahí ustedes pensarán. La ciencia jurídica tiene su espacio que se basa en el derecho y las obligaciones de las personas humanas. La ideología ha influido y distorsionado el marco de las leyes. Las agendas internacionales promueven los cambios jurídicos en los diversos estados con el objetivo de lograr mantener el control poblacional y de acuerdo a motivos económicos. El relativismo ideológico ha buscado de construir los conceptos fundamentales como los de persona, matrimonio, familia y vida. Las leyes tienen que proteger a las personas, a las familias y a los niños. Son varios de los argumentos que nos ha presentado la doctora Montejano y sobre todo nos llama a darnos cuenta de que el ataque es contra la dignidad de la persona humana y que el derecho no puede constituirse solamente como una herramienta al servicio de este ataque.